Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Muy bienvenidos a la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde usted nos esté viendo, a la hora que usted nos esté viendo, esta noche, esta tarde, esta mañana, este mediodía, este fin de semana. Gloria a Dios, donde usted nos esté escuchando vía televisión o radio, sea bienvenido. O vía internet también, o vía diferentes métodos, CD, DVD, memoria USB, etcétera, etcétera, en su computadora, en su teléfono, en su iPad, en su tableta o en lo que sea. Gloria a Dios. Amén. La vez pasada hemos estado hablando acerca de cómo vencer la incredulidad. Vamos a ver cómo vencer la incredulidad, parte 2 esta vez. La última vez que estuvimos juntos vimos que el problema ahí en la historia de este muchacho y con el padre que fue al Señor Jesucristo a pedir ayuda para que hubiera una sanidad y una liberación. Había un problema de un demonio ahí. Tradicionalmente se ha dicho en estos versículos que estábamos viendo, tanto el capítulo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y luego vimos también en Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 29, y le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Tradicionalmente se ha hablado y se ha enseñado que está hablando de un género de demonio, pero no hay nada en la Biblia que hable de eso. El mismo contexto nos enseña que está hablando de incredulidad. Vamos a elevar una palabra de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias que tú eres el que hablas, enseñas y revelas a tus hijos a través de la revelación que nos da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Padre, gracias que hijos tuyos están recibiendo y creciendo, madurando espiritualmente. En el nombre de Jesús, gracias por sus vidas. Gracias porque esta semilla de fe está creciendo en ellos y está madurando. Te doy el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Creo que lo recibo. Usted puede visitar nuestra página de internet, donde usted pueda accesar a diversos estudios, series. Puede seguirnos en las redes sociales, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a compartir la palabra, a sacarla afuera, compartiendo por medio de las redes sociales, también compartiendo nuestra página. Puede compartir también nuestra aplicación completamente gratis. La puede descargar si no la tiene en su dispositivo móvil y también la puede compartir. Amén. Comparta nuestra aplicación, Ministerios Palabra de Fe, y puede compartir también, una vez que usted la tenga, la puede compartir por diferentes medios, ya sea por medio de los mensajes, por medio de WhatsApp, por medio de otros medios. Usted puede compartir la aplicación. Vaya a App Store o a Google Play y puede descargar completamente la aplicación también. Y se puede suscribir a todas estas cosas que se llaman redes sociales. Amén, gloria a Dios. Bien. La vez pasada le estaba diciendo acerca que hay varios tipos de incredulidad y eso sí lo vemos en la Biblia. Estábamos viendo, la última vez que estuvimos juntos, ahí en Primera de Timoteo, 1 Timoteo 1, 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, dijo el apóstol Pablo, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Vemos el primer género de incredulidad. Entonces, cuando el Señor dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, se está refiriendo a géneros de incredulidad. El primer género de incredulidad es por ignorancia. Gente no sabe, no conoce. Incredulidad va a reinar en su vida, va a operar. Si cuando conocemos y sabemos,
ahí está esa incredulidad, porque vivimos en un mundo lleno y bautizado de incredulidad, que todo lo que el hombre habla, el género humano habla, piensa, dice, actúa, todo está contrario a la palabra de Dios. Es sorprendente. Y además van pasando los años y el tiempo, la maldad del hombre, del género humano, está en aumento. Vea ahorita en las escuelas públicas, nos han bautizado con incredulidad, con maldad, con perversidad a las nuevas generaciones, a los hijos. Gracias a Dios mis hijos hace tiempo que los sacamos del sistema público, pero en su mayoría vemos jovencitos todos confundidos, no saben ni qué son. Ahorita no saben a qué baño entrar. Es tremendo. Ahorita promueven todo lo impío, todo lo perverso. Aún tenemos maestros, maestras en el sistema público donde ellos profesan cierta religión cristiana, sin embargo, sus maneras de pensar son contrarios, nos están invadiendo el dominio y las ideas del mundo en lugar de las ideas de Dios. Ahora, vemos otro tipo de incredulidad también, incredulidad por falta de enseñanza. O sea, falsas enseñanzas. Por ejemplo, por años yo he predicado, Dios te quiere sano, punto. Independientemente si usted está enfermo o alguna persona se murió de alguna enfermedad, es la perfecta voluntad de Dios sanidad para usted. Pero gente por años ha usado ciertos versículos de la Biblia y los ha trastornado. Y ha dicho, oh no, Dios también te pone enfermedades para enseñarte algo, cosas así. Cosa que la Biblia no enseña, así son como ellos leen, ellos interpretan, y eso es lo que sucede. Entonces, enseñanzas por una falsa enseñanza, incredulidad por una falsa enseñanza. Ahí en Marcos, en el capítulo 8, y en el versículo, note lo que dice ahí, en el versículo 15, dice, y Él les mandó diciendo, a los discípulos, el Señor Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos representa la doctrina de los fariseos, la doctrina religiosa de los fariseos, y de la levadura de Herodes, la doctrina política. No voy a entrar ahí, ese es otro tema, pero, oh, man, cómo pudiera hablar una hora de ese tema. Entonces, en Marcos capítulo 4, versículo 24, hablando de incredulidad por falsa enseñanza, por falsas enseñanzas. Marcos 4, 24, y les dijo también, el Señor Jesús les dijo, mirad lo que oís. Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se te va a añadir a ustedes los que oís. Se te va a añadir lo que oigas. Entonces va a venir incredulidad. Hay gente que no cree que sanidad sea la perfecta voluntad de Dios. Por años he predicado sanidad, por años he enseñado sanidad, 20 años en este 2001. Tengo enseñando los principios de fe y sanidad y otros principios bíblicos en la Biblia. Y cuánta gente me he topado por ignorancia de ellos, que no reciben bien, porque ellos piensan que tal vez se lo merecen o que Dios se lo puso para enseñarle algo que están aprendiendo de Dios o que Dios así lo quiso porque es lo que han oído. Hay incredulidad, entonces cuando dices, no, Dios te quiere sano, es la perfecta voluntad de Dios sanidad. Gente batalla por eso. Otro punto para probar esto, incredulidad por falsa enseñanza, en Lucas capítulo 10. Vaya al versículo 25, por favor. Lucas 10, versículo 25. Note lo que dice. Dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, su corazón no estaba correcto. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Miren el versículo 26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Para ellos esa era la palabra de Dios. Y le dijo, ¿cómo interpretas? O sea, cuando dice cómo lees, es cómo interpretas. Es como multimedia, están malinterpretando lo que estoy diciendo. No, nunca dije que pusiera el versículo 27, ¿ves? Pueden malinterpretar. Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Dice, ¿cómo lees? Eso quiere decir cómo interpretas. En la nueva traducción viviente,
en ese mismo versículo de la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? ¿Te fijas? Si la interpretas mal, vas a tener una falsa doctrina y una falsa enseñanza. Como cuando hablas de hablar en lenguas, igual. Hay gente que ha interpretado versículos, dice, las lenguas no son para todos. Por un versículo ahí en la primera de los Corintios, no lo voy a explicar, pero no está hablando de eso. Cuando dice, ¿hablan lenguas todos? La respuesta sería no, pero no está hablando de las lenguas devocionales, pero es la manera en que gente interpreta. Ahí mismo en la Biblia, ahí mismo está la revelación de lo que está hablando. La Nueva Versión Internacional, en ese mismo versículo, dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Oh, man, he visto y he oído a través de los años unas interpretaciones tan aberrantes y otras que simplemente son chistosas, o sea, son de risa lo que alguna gente interpreta. Es simplemente ni al caso. Pero ¿qué sucede con esas interpretaciones? Gente creas incredulidad en ellos. Y la razón es porque al dar una falsa enseñanza, una falsa doctrina, entonces gente se crea una idea que no es. Ahora, otro tipo de incredulidad, esto es muy común, especialmente ahorita por los tiempos que estamos viviendo, incredulidad por dureza de corazón. Vaya a Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El enfriamiento espiritual te va a traer incredulidad. El alejarte de las cosas de Dios. Si entiendes, pero estas cosas se han de discernir espiritualmente. Si usted entiende bíblicamente y discierne cosas bíblicamente, Dios mío, miren mis hermanos, todo lo que nosotros creemos es una semilla en el reino de Dios, en el mundo espiritual en general. Lo que nosotros hablamos, cómo nos conducimos, es un estilo de vida. Estilos de vida crean hábitos, pero un estilo de vida es una semilla. El hábito es la cosecha. Su hábito es lo que usted está cosechando. Hay gente que años que conocí gente que creía en el hablar en lenguas, ahora ya no creen en el hablar en lenguas. ¿Por qué? Dejaron de orar en lenguas. Se les hacía una pérdida de tiempo. Si usted es de esos clásicos cristianos que se levantan en la mañana, que prenden la televisión o están prendidos al celular o al teléfono o al iPad o lo que sea, y su vida es normal, desayunar y luego irse a trabajar y luego venir y llenarse de los asuntos de la vida, y no está su corazón en la palabra de Dios, indudablemente, hermanos, sin falla, es que usted va a empezar a caminar en incredulidad. Hay principios bíblicos que gente odia que los hablemos, pero no los vamos a dejar de hablar, como cuida lo que estás oyendo, porque son semillas que van a producir. Cuando menos usted lo vea, esa semilla va a producir, hermanos. Este hombre que yo conozco vive ahí en el área de Phoenix. Un hombre que recibió al Señor en las cosas de Dios, creció, maduró en las cosas de Dios por un tiempo, se casó ya con hijos adolescentes. Un día en su trabajo, alguien le manda, a uno de sus compañeros de trabajo, le manda un video con imágenes o con un video homosexual de hombres homosexuales haciendo ahí cosas indebidas. Y este hombre empieza a ver ese video y por unos minutos él reacciona y dice, ¿qué esto es? Pero lo empieza a ver y dice, mira, ¿cómo es posible que esta gente esté haciendo eso? ¿Cómo es posible? Qué bárbaro, esto es aberración, esto va en contra de Dios. ¿Por qué hacen esto? Pero mientras él estaba diciendo esto en voz baja, estaba viendo ese video. ¿Y sabe lo que pasó? Se empezó a llenar esas semillas que cayó en su corazón. A los minutos, se lo digo así porque él mismo me lo contó. A los minutos él dijo, no tengo que estar viendo esto. Pero ese video quedó ahí. Al tiempo, a las horas, cuando salió del trabajo,
Se volvió a acordar del video, lo volvió a ver y lo dijo, no debo de ver esto. Al rato lo volvió a ver a escondidas ahí en su casa. Y así tuvo este video por días, por semanas. Y nunca quitó ese video, y creo que el compañero de trabajo le mandó otro video, y vio ese video y otros. Después él solo buscaba esos videos. En cuestión de meses este hombre dijo, me di cuenta que lo que sucedió conmigo es que yo nací en un cuerpo equivocado. Fíjate, ¿qué pasó? Semillas. Como un hombre de más de 40 años, de más de 50 años, por ahí en ese tiempo, cerca de 50 años, dijo, yo me equivoqué, nací en un cuerpo equivocado. Y empezó a tener una relación homosexual y al día de hoy vive con otra persona de su mismo sexo. Dejó su familia, sus pastores, sus hermanos en la iglesia, lo quisieron rescatar, no quiso. Yo mismo hablé con él, no quiso. ¿Cómo sucedió eso? Semillas de Satanás. Dice la Biblia en Juan 8:44, dice que él es padre de mentira. Padre de mentira. Y cuando habla de suyo, de él mismo habla, de su naturaleza habla. Automáticamente habla de él mismo. Sorprendente, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita en toda la nación y en todas las naciones, este cambio está pasando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de esta nación, gente se viene de otras naciones, de otros países aquí a la fuerza. Entran como sean, entran ilegalmente, entran las fronteras abiertas con esta nueva administración que tenemos, pésima administración. ¿Y qué sucede? No hay fronteras, no hay ley, viene gente con otras ideas, pero cuando esa gente viene a esta nación no vienen con la idea de cambiar también sus ideas y su cultura. Se mueven de país a otro país, pero se traen las ideas de su otro país. Y a través de los años ha sido así. No solamente lo que está pasando últimamente, sino a través de los años ha sido así. Y esta nación está cambiando, como otras naciones. Y cambia esta nación, y esta nación, los Estados Unidos, empiezan a promover cosas impías, y luego en otras naciones se copia lo impío. Y es una verdad que nadie quiere oír, o que pocos quieren oír. Porque reciben ofensa. Porque hablamos estas cosas, porque son verdad. Amén. Y hay incredulidad. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El enfriamiento espiritual te va a traer incredulidad. Cuando endureces tus cosas, tu vida hacia las cosas de Dios, hacia el Señor, va a producir incredulidad. Esta incredulidad es por dureza de corazón. Gloria a Dios. En Marcos, en el capítulo 6 y en el versículo 52, voy a empezar a leer el verso 45, voy a ver qué pasó aquí. Ya lo hemos explicado bastante, pero no importa, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. 6:45 de San Marcos dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga. La palabra fatiga del griego se traduce tormento, tortura o azote. ¿Por qué estaban remando con tormento? ¿Por qué estaban atormentados? ¿Por qué era una tortura para ellos remar? Dice, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles o pasarlos. Y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman.
Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Incredulidad por dureza de corazón. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué estaban endurecidos? ¿Por qué dice no entendieron lo de los panes? Si usted se fija, ahorita empezamos a leer en el verso 45, donde dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Pero antes de eso está la historia de cuando alimentó a los 5,000 aquí. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y dice, y lo que sucedió aquí entonces, que al final dice en el versículo 42, dice, y comieron todos y se saciaron. Y en el verso 43, nota que dice, y comieron todos y se saciaron. Y en el verso 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Claramente habla de hombres, aquí no está género humano, porque no habla del hombre como género humano, pero habla hombres masculino, del género masculino, sin contar sus esposas y los niños. Y cada hombre llevó su esposa y un hijo, eran 15,000. Pero los judíos no tenían un hijo, tenían más de uno. Podemos hablar de 20, 25,000, 30,000 personas, tal vez 40,000. Era tremendo. Y ellos vieron, los discípulos ayudaron ahí. Una de las cosas que dijeron en el verso 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, porque Jesús empezó a predicar y empezó a predicar tan largo que el día se fue acabando. Se empezó a caer la tarde, entonces dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces él les dijo, darles ustedes denles de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos nosotros y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Wow. Inmediatamente dejaron que incredulidad y duda empezara a trabajar en ellos. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ir y vean. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y él les mandó, o sea, a los discípulos que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100, o sea, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces ellos mismos vieron la cantidad de gente que había ahí. Ellos mismos repartieron ese pan que milagrosamente se multiplicó, el don de hacer milagros aquí. Ellos mismos fueron testigos, nadie se los contó, ellos mismos vieron la multitud, el gentío que estaba ahí, porque ellos ayudaron a acomodar la gente. Él les mandó recostar a la gente sobre la hierba. Verso 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Y luego todavía dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. 12 cestas. Dios mío, ellos vieron eso. Pero dice en el verso 45, dice enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Note que al final de esta historia termina diciendo en el verso 52, no habían entendido lo de los panes. La palabra entender en el griego quiere decir no habían considerado, no habían meditado la grandeza de esto. Oye, fíjate, wow, qué grande nuestro Señor. 15,000, 20,000, 25,000 personas en total. Y nada más teníamos 5 panes y 2 peces, que era realmente era el lonche de un niño.
y que había sembrado esto. Y qué bien le fue a esta criatura, porque mira todo lo que cosecharon. Lo que cosechó, 12 cestas. Pero mi punto es que no habían considerado, no habían entendido. Y te dice por qué, porque estaban endurecidos sus corazones. Algo sucedió aquí, algo pasó. En el verso 45 dice, en el 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esa palabra, hermanos, hizo en el griego quiere decir los obligó. Enseguida los obligó. Pablo usó esa misma palabra, es la misma palabra que usó Pablo en la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, cuando dijo, el amor de Cristo me constriñe. El verbo constreñir no lo usamos mucho, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir obligar. El amor de Cristo, según a los Corintios 5, dijo, el amor de Cristo me constriñe. Y el Señor realmente los obligó. La pregunta es, ¿por qué el Señor los obligó? Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es la misma palabra hacer, la misma palabra que se traduce del griego constreñir u obligar. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Lo que estaba pasando es que ellos estaban ahí en el mar de Galilea. El mar de Galilea aproximadamente en ese tiempo medía como de norte a sur como 13 millas. 160 pies de hondo, 13 millas de norte a sur, 7.5 millas de este a oeste. Y donde en ese tiempo, precisamente en ese tiempo, ellos estaban en la parte de abajo, pero estaban las montañas. Y en esa hora y en ese tiempo del año se juntaba el viento fresco de las montañas con el viento cálido y provocaba unas tormentas tremendas, unas olas gigantescas y unas tormentas a ciertas horas. Ellos ya sabían, porque en el verso 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, ya oscureciendo, cuando de aquí a que comieron toda esa multitud, pónganse a pensar un momento, alimentar 25,000 personas. Y nota que dice cuando ya era verso 35, ya era muy avanzada la hora. Ya era la tardeada, como decimos. De aquí que repartieron el pan, los peces, juntaron las sobras, las 12 cestas, se hizo de noche. Y era tarde. Entonces dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vamos a ver un momento qué fue lo que sucedió en el capítulo 6 de San Juan. Está la misma historia, entonces, el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? La misma historia, no más que del cuadro sinóptico de Juan. En el verso 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Aquí es más específico que habla de varones. Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Oh, gloria a Dios. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Sol. Note que dice el 16, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Esta es la misma
la misma historia aquí. Dice, quiero que vea esto, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Entonces, si usted se fija aquí, vamos a regresarnos a Marcos 6. Es lo mismo que pasó aquí cuando dice, enseguida hizo a sus discípulos, nada más que Marcos nos reveló que el Señor los obligó. Pero ellos sabían lo que iba a pasar. Y eso era lo que causó tormento en ellos. Pero en lugar de decir, si el Señor dijo que vayamos al otro lado, que vamos a cruzar el mar, vamos a cruzar el mar. Amén. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no has recibido a Jesucristo, si tú no has nacido de nuevo, entonces tú necesitas hacerlo. No te estoy hablando de una religión o de cambiar de religión, te estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Quiero que digas, Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo levantaste de los muertos. Yo creo que Él vive hoy, que Él reina. Jesús, te entrego mi vida a ti. Te doy mi vida a ti. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, te puedo llamar Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija. Si usted hizo esta oración, creemos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Sus oraciones y apoyo financiero impulsan nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puedes sembrar en nuestro ministerio de una forma fácil y segura, visitando nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de dar. Puede hacer su donación en línea llenando el formulario. Escriba una cantidad e información personal. Haga clic en Donar ahora. Puede escoger entre donar con PayPal o con su tarjeta de débito o crédito. Introduzca su información de pago y haga clic en Donar ahora. Le llegará una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos, porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web usted encontrará la sección de estudios bíblicos, donde puede ver, escuchar y descargar el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor ponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Saque su Biblia y un cuaderno de notas y tome ventaja de todo el material de estudio en nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, suscribirse a nuestro canal y encender notificaciones. Nos gustaría saber de ti y lo que Dios ha hecho en tu vida. Comparte las buenas nuevas con nosotros en la sección de testimonios de nuestra aplicación o nuestro sitio web mpfccc.com. ¿Tienes preguntas sobre esta enseñanza? Pregúntale al pastor Ignacio Hughes en nuestra sección de preguntas y respuestas de nuestro sitio web mpfccc.com. Muy bien, continuamos. Gloria a Dios. Entonces, eso fue lo que pasó aquí. Y ellos ya sabían lo que iba a suceder y ¿sabe lo que pasa? Entonces, hubo dureza de corazón porque empezaron a dejar que sus sentidos trabajaran. Y se endurece tu corazón. Amén. Y por eso dice aquí, termina de decir el verso 52, ¿por qué? Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Gloria a Dios.
Entonces hemos visto 3 tipos de incredulidad. El cuarto tipo de incredulidad podemos decir también incredulidad natural, por lo que hemos visto y hemos sido enseñados. Si usted se fija, podemos aplicar ese mismo tipo de incredulidad aquí. Y si nos regresamos ahí a la historia donde estábamos ahorita en Marcos, capítulo 9, quiero que se fije algo ahí, Marcos 9 ahora, estamos en el 6. En otras palabras, por ejemplo, si usted una vez, hace años me pasó esto, había orado por una persona que estaba enferma de cáncer o algo así, la persona finalmente murió y a los meses me llamaron para para ir a orar por alguien más, era cuando vivía en Mesa, y cuando me enteré que era la misma enfermedad, iba el camino, incredulidad iba operando más que fe. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo había visto y había pasado por esa situación. Inmediatamente incredulidad quiere volver a tomar ventaja y a controlar en lugar de dejar que nuestra fe funcione. Entonces, en Marcos el capítulo 9, lo que vimos ahorita, esta historia, dice en el versículo 16, dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Y luego dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces nota que en el 14 empieza diciendo, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Entonces al parecer los discípulos vieron esto, como el demonio había hecho se había manifestado. Los discípulos estaban ahí al ver eso. Vino incredulidad a ellos. ¿Sí? Y si ves un poco cronológicamente hablando, aparte de eso, ya su corazón estaba endurecido, porque vemos aquí en el capítulo 6, luego en el capítulo 8, en el versículo 14, y se habían olvidado de traer el pan y no tenía sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, en verso 17, le dijo, ¿qué discuten? Que porque no tienen pan, que no entienden, no comprenden, o sea, discernimiento espiritual. ¿Aún tienes endurecido tu corazón? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y les dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Sí? ¿Cómo aún qué? No entendéis. Note que en el 17 dice, aún tienen endurecido su corazón, en el verso 17. Aún tienen endurecido su corazón. Entonces podemos ver entonces que incredulidad va a operar por ignorancia, o sea, falta de conocimiento, no entendemos. La otra por falta por falta de una buena enseñanza o falsas enseñanzas. 2. El número 3. 1, falta de conocimiento, por ignorancia. La número 2, por falsas enseñanzas, te van a dar una idea contraria. La número 3, por dureza de corazón. Cuando te enfrías, enfriamiento, dureza de corazón va a producir incredulidad. Ya no vas a percibir a Dios y a su palabra de la misma manera. Número 4, incredulidad natural, o sea, una incredulidad por lo que hemos visto. Por lo que hemos visto, por lo que nos ha pasado. Y debemos de tomar control. Entonces, ¿cómo vencer estas cosas? Entonces, si te fijas, si volvemos al mismo punto, dice, este género no sale, me voy a regresar a Marcos. Gloria a Dios, esto está buenísimo. El capítulo 9, y en el verso 29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ya vimos que ese género está hablando género de incredulidad. Ahora vamos con donde dice ayuno. ¿Qué ventaja hay en el ayuno?
¿Ves? ¿Por qué el ayuno? El ayuno no mueve a Dios. El ayuno, te voy a decir lo que no hace. El ayuno no mueve a Dios. El ayuno no es para el beneficio de Dios. El ayuno nos mueve a nosotros. El ayuno es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque sujetamos nuestra carne. Si te fijas, uno de los sentidos más fuertes que tenemos, aparte de la vista, el olfato, y el oído, el gusto. Hay gente que literalmente alguien te podría matar, nada más para robarte y porque tienen hambre. Hay países donde se han muerto gente y se los comen. No tienen más que comer. Ha habido historias verdaderas, se han hecho películas. Incluso me acuerdo algo de lo que pasó en los Andes hace años. Este avión se estrelló ahí en la nieve y no había, en las montañas, lejísimos de la civilización. Y los sobrevivientes de ese avión se canibalizaron, se comieron al resto de los tripulantes, claro, estaban muertos. Hubo niños que se tuvieron que comer a sus padres. No había, era pura nieve para poder sobrevivir. El gusto es algo tremendo. Hay gente que se enoja cuando tiene hambre. Hay gente que se pone de mal humor cuando tiene hambre. Amén. Hay gente que, Dios mío, si no comen a las horas, dicen que se sienten desmayar y la verdad que es puro rollo de la carne. Es puro rollo de la carne, ¿no? Especialmente si tienes reservas en tu cuerpo, créeme, nada más dale pura agua. El cuerpo necesita agua, pero el cuerpo se empieza a consumir él mismo. Amén, es fuerte. Pero si tienes reservas, aleluya, bodegas aquí en tu cuerpo, vulgarmente llamadas lonjas, o depósitos de grasas más correctamente, pues puedes aprovechar, pero no debería de ser el ayuno aprovechar nada más para adelgazar. Eso iba a ser un resultado que iba a ser bueno, pero el ayuno lo que hace es que enseñas a tu carne a sujetar tu carne. Pero debe ser este género, otra vez, Marcos 9, 29 creo que es, este género no sale sino con oración y ayuno. Note, oración y ayuno. No ayuno, no oración, sino oración y ayuno. Este género de incredulidad. Y normalmente es uno de los géneros de incredulidad más fuertes que vamos a batallar, porque estamos en la palabra, estamos llenándonos, alimentando nuestra fe, pero hay cosas que han pasado que se quiere levantar esa incredulidad, el diablo quiere usar esa incredulidad, y el ayuno y oración, pasar tiempo, una manera fácil, y no quiero hacer una doctrina de esto, no quiero que lo vea así como, oh bueno, si usted lo hace, yo también lo voy a hacer, pudieras hacerlo, pero una manera fácil de ayudar es algo como 8-16, o sea, comer por 8 horas y ayunar por 16 horas. Alguien dice, qué difícil es. No, porque estoy contando la noche. Por ejemplo, si usted deja de comer a las 10 de la noche, un ejemplo, se va a dormir, para las 6 de la mañana son 8 horas. Y si usted aprovecha la mañana y pasa tiempo en oración y ayuno, tomando agua, tomando algún té y agua. Y si es muy difícil, cuando va a empezar, puede acompañarlo, puede hacer un poco de ayuno con una fruta, una naranja o algo así. Algo muy, muy leve, pero enfóquese que está orando, que está ayunando, que está orando en lenguas. Y esa es otra pregunta que nos dijeron aquí. Dice esta persona de Perú, nos manda estoy buscando aquí. Ok. ¿Cómo empezar? Es como orar en lenguas. Ok. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la finalidad del ayuno y cómo debo hacerlo? Bueno, la finalidad del ayuno es controlar su carne y es enfocarse en las cosas de Dios. Estoy leyendo aquí este correo electrónico.
por cambiar mi vida con la palabra del Dios Altísimo. Gloria al Señor. Gracias, hermano, que se comunica desde Perú. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor que la palabra le ha ayudado, que enseñada en este ministerio. Pero parte de esa pregunta es esto. Entonces, es algo bueno pasar tiempo orando en lenguas. Tenga un buen tarro de agua. Un buen tarro de agua con limón o algo así. Té, café. Y ponga su tiempo en orar y ora en el Espíritu y le va a ayudar porque va a controlar su carne. Como dije, el ayuno no mueve a Dios, lo mueve a usted. El ayuno no es para el beneficio de Dios, es para el beneficio de usted. El ayuno le ayuda a controlar su carne, deja de ser carnal. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que quiere hacer, especialmente si estás en casa, lo que quiere hacer es comer. Comer, 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 comer. Entonces, cuando viene una enfermedad, usted le dice al cuerpo, cuerpo, alíñate en el nombre de Jesús. Enfermedad, sal de mí. Cuerpo, responde. Y el cuerpo te va a decir, no, pues si yo te mando, yo te domino. Yo te digo a qué horas comer, qué comer y qué cantidad comer. Y ahora me quieres decir que me alinee con la palabra de Dios. Ahora quieres sacar toda duda e incredulidad. No te obedece el cuerpo. ¿Ves? Esa es la finalidad. Ah, qué chiste, bueno. ¿Ves? Tenemos que aprender a disciplinar nuestra carne, hermanos, es parte del beneficio de vivir bajo la gracia de Dios. Porque el Señor dijo, esfuérzate, 2 Timoteo 2.1, 2 de Timoteo 2.1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No en tus propias fuerzas, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Salmos 27.1, el Señor es la fortaleza de mi vida. Entonces, para ejercer dominio propio, decirle al cuerpo, no. Mi esposa es una excelente cocinera, la verdad, cocina muy bien. Oh, si yo comiera todo lo que ella cocina, no cupiera en este saco, no cupiera esta camiseta que traigo. No cupiera. Además tuvieran que hacer, no iba a caber ni en la imagen de la cámara, ¿sí? Aleluya. Me van a tener que decir, póngase hasta atrás y abrir todo el zoom para poderme abarcar. Amén. Se me iban a ver puro cachete ahí nada más cuando estuviera predicando. Un cachetes predicadores. ¿Por qué? Porque se necesita dominio propio para esto, pero hay un beneficio. Y un beneficio que a la larga se va a ver o a corto plazo, va a ser que va a empezar a perder grasa corporal. Grasa es importante en su cuerpo, pero no excesos. Grasa le ayudan a metabolizar las proteínas y las vitaminas, pero no en exceso. Pero mi punto es este, si lo va a hacer como voy a hacer el ayuno para perder libras, no se lo recomiendo. Ahorita le dije algo de comer por 8 horas y ayunar por 16, etcétera. Pero igual no quiero que lo haga una regla o algo así, como puede ayunar mediodía, puede ayunar una mañana, pero igual, si va a ayunar y no va a orar, no hay beneficio. Bueno, hay un beneficio que va a perder libras, pero ya su propósito, o el propósito va a ser un propósito más bien, no está mal querer adelgazar, no está mal. Yo he hablado con gente aquí en la iglesia, le digo, necesitas adelgazar. No es que me quiera meter en sus vidas personales, pero los amo lo suficiente para decirles no es bueno que traigan esas libras y esos kilos de más. Pero el propósito, ibas a pervertir el propósito o simplemente no iba a ir. Si queremos hacer lo que dijo aquí, que es Marcos 9:29, este género no sale sino con oración y ayuno, no puede salir sino con, este género con nada puede salir, sino, claramente lo dice, con oración y ayuno. Y este género de incredulidad que pasó aquí en estas historias, creo que es la incredulidad natural por lo que hemos visto, o sea, como decir una incredulidad que es hasta un punto normal, no quiere decir que la aceptemos, que diga, bueno, es normal. No. Digo normal en el sentido que es normal porque va a producir incredulidad cuando algo hemos pasado y ha sucedido y luego nos enfrentamos a lo mismo
o algo similar, va a querer esa incredulidad resurgir. Y podemos vencer también los otros tipos de incredulidad, porque no vamos a tener falta de conocimiento, nos vamos a guardar, vamos a poder distinguir falsas enseñanzas y siempre vamos a estar ardiendo por las cosas del Señor, por decir así, usando lo contrario de enfriarte. Vamos a estar calientes en las cosas del Señor, vamos a estar en fuego por las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que hay beneficios, y una de las cosas también es el orar en lenguas mientras está ayunando. Usted puede orar en lenguas. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Y literalmente te cargas como una pila, así como a veces tenemos que cargar el celular, el iPad, la tableta o algo así. Cuando vemos aquí en 1 Corintios 14, dice, pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Versículo 4, nos cargamos como una pila. Y cómo orar en lenguas para este hermano de Perú que nos manda preguntar, es muy sencillo. No sé qué parte de Perú, si sea de la capital de Lima o qué parte, nomás dice que es de Perú, pero aún así no necesitamos saber de dónde es. Pero gracias, hermano, por comunicarse. Pero hágalo por fe. ¿Cómo puedo orar en lenguas? Dice, porque hay varias cosas que escribió, varios renglones aquí, pero me quiero enfocar en las dudas que tiene. Pero una cosa que no sé cómo hacer o cómo empezar es cómo orar en lenguas. Empiece por fe. Por fe. Levante sus manos al cielo, cierre sus ojos, no por nada espiritual, pero para evitar distracciones, y empiece a orar. El Espíritu Santo es el que le va a dar el habla, pero usted tiene que iniciar esto. Usted empieza, y el Espíritu Santo le va a dar el habla. Cuando usted habla en lenguas, hay gente que dice, pero no estás diciendo nada, son ruidos o algo. He leído y me he informado que hay aquí todavía a este tiempo actual, hay muchos lugares. Este planeta Tierra es muy vasto y hay lugares inimaginables en Australia, por decir así, en el África. Siempre que hablamos del África hay personas que piensan que es un país, pero África es un continente lleno de países, y esos países, muchos de ellos, hay cantidad de tribus y de gente y de diferentes grupos étnicos, aunque en el sentido de tal vez su piel es de grupo étnico negro, porque a veces decimos raza blanco, raza negro, raza esto, pero realmente es una sola raza, la raza humana, diferentes grupos étnicos. Entonces en el África predomina la gente negra, pero dentro de que es el mismo grupo étnico o la misma piel negra, pero se subdividen o se dividen también en muchos grupos y categorías de tribus, etcétera, y muchos de ellos, su lenguaje tiene que ver hasta con chasquidos de la lengua, o sea, hablan así. Ciertos chasquidos significan una palabra, un enunciado, etcétera. Es sorprendente. Otros hacen sonidos gluturales con la garganta. Otros hacen sonidos nasales y con la garganta, y ruidos que dices tú, ¿qué? Eso es un idioma. Wow, las lenguas se oyen lindas en comparación de como en ciertos lugares. No es una burla, no, obvio, no me estoy burlando de nadie, no estoy haciendo menos eso. Estoy diciendo que para algunas personas se les hace difícil las lenguas, se les hace como imposible las lenguas. Pero no, usted empiece a orar en lenguas. Nada más deje, el Espíritu Santo le va a dar el habla. Note lo que dice en Hechos, el capítulo 2, y esto es práctico en Hechos 2. Note lo que dice, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, note, y comenzaron a hablar, note, y comenzaron a hablar. ¿Quiénes hablaron? Ellos hablaron en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo
le va a dar que hablar, pero usted tiene que emitir lo que el Espíritu Santo le dice o le pone aquí, él habla aquí dentro de usted. Pero si usted está orando en español o en inglés o en el idioma que hable, y usted está, oh, gracias, Señor. Oh, thank you, Lord. I praise you, Father. Oh, I love you. Oh, in the name of Jesus, oh, thank you. You're so good. You're so awesome. You are amazing. Oh, Father, thank you. Nunca va a dejar que las lenguas salgan. Tiene que dejar y confiar en el Espíritu Santo dentro de usted. Tiene que confiar en Dios su Padre, que lo ama. Tiene que confiar, Él le va a dar el habla. Y empiece, Padre, gracias. Y es todo lo que diga en español o en inglés. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O kinamande shedoba eniki stefro sotanama ende. O hago una oración, por fe hablo en lenguas en este momento y empiece a fluir. Roma hekishtiraba no bosta, porque la mente le va a querer engañar. Le va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué estás hablando? No te entiendo. No le haga caso. Usted fluya. Roque paste fremba utu kuni kane mani busti eshemo akuni sefra mahane kendele barobostenderis tenkunama. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Creo que expliqué los beneficios del ayuno, como me dijeron aquí, hablamos algo, creo que está bien claro. Usted puede obtener esta enseñanza, CD, DVD, memoria USB, en nuestra página de internet. Y le invito a sembrar algo para que nos ayude a llevar la palabra. Si usted se alimenta de este ministerio, considere, no solamente diga, lo vi, gloria a Dios, gracias que nos ayudan algunos de ustedes a compartir estas imágenes o este video o como se llame todo esto. También nos puede ayudar sembrando alguna cantidad. Y créale a Dios, yo me pongo de acuerdo con usted. El Señor multiplica lo que usted da. Leyes de la siembra y la cosecha están operando a su favor. La bendición del Salmo 115, verso 14. El Señor aumenta bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. La bendición de Filipenses 4:19, mi Dios pues suple todo lo que hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre, creemos que lo recibimos. La bendición del Salmo 112, verso 3, bienes y riquezas hay en su casa, en el nombre de Jesús. Nada hace falta sobrenaturalmente. Vaya a nuestra página de internet, reciba y también siembre gloria a Dios. Amén, porque es de beneficio, nos ayuda a llevar la palabra. Nada de lo que usted da, siembra, viene para mí o para Nubia personalmente, todo va a la obra del ministerio. Gracias, Señor. Cada dólar, cada peso, usted lo puede hacer. No crea esas mentiras del diablo de que, pues que no tengo, es que soy pobre, es que no puedo hacerlo. Al contrario, lo que usted da, produce en el nombre de Jesús. Sea sano en el nombre de Jesucristo. La paz del Señor Jesucristo sobre su vida. Amén. Abundancia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Señor es la fuerza de su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com. o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de Dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411
mandando un texto con cualquier cantidad. Después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.